En 1995, en el histórico Guanajuato, una ciudad donde los callejones coloniales susurran historias de siglos pasados y la majestuosa Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato domina el horizonte, el otoño traía consigo un frío húmedo y una melancolía que se profundizaría en tragedia. Era una noche como tantas otras, marcada por la quietud peculiar que antecede a un evento que alterará para siempre el paisaje de la memoria colectiva. En el corazón de este escenario pintoresco vivía Sofía Herrera, una maestra de artes de 28 años, de origen capitalino, cuyo talento y pasión por la escultura la convertían en una figura vibrante e inspiradora en su comunidad. Su vida, un mosaico de colores y formas, estaba a punto de ser brutalmente interrumpida. Fue una vecina, doña Elvira, quien hizo el impactante descubrimiento. Preocupada por la inusual ausencia de luces en el departamento de Sofía y la puerta entreabierta, decidió ir a ver qué pasaba. Lo que encontró al entrar al departamento en el callejón de la sombra no fue el silencio sereno que esperaba, sino la escena de un crimen que desafiaría la lógica y la justicia por décadas. La llamada a la policía fue un grito de horror ahogado por el teléfono, y en pocos minutos las sirenas cortaron la noche guanajuatense. El detective Ricardo Mendoza, un hombre de semblante cansado pero mirada aguda, fue el primero en llegar. Su experiencia en innumerables casos criminales no lo preparó para la atmósfera gélida y el aura de desesperación que flotaba en el aire. La escena del crimen era un enigma cruel. Sofía yacía en el suelo de la sala, rodeada por los fragmentos de un jarrón roto que parecía haber sido el arma del crimen. Un cajón de la cómoda principal estaba abierto, sugiriendo un robo, pero de forma perturbadora, nada de valor parecía haber sido sustraído. Sus obras de arte, algunas de valor considerable, permanecían intactas. Los objetos personales más preciados de Sofía estaban exactamente donde debían estar. Era una contradicción que lanzaba una sombra de duda sobre el motivo, transformando lo que podría ser un simple robo con violencia en algo mucho más siniestro y personal. Aquel suceso no era solo un crimen, era una declaración, un acto de furia ciega que parecía haber sido impulsado por algo más profundo que la codicia material. Aquel inicio de investigación sería solo el primer paso en un largo y tortuoso viaje en busca de la verdad. La doctora Silvia Moreno, patóloga forense de renombre en Guanajuato, asumió la responsabilidad del examen post-mortem de Sofía Herrera. Su semblante serio y metódico era un contraste con el caos emocional que envolvía el caso. Con base en la temperatura corporal, el rigor mortis y otros indicadores biológicos, la doctora Moreno estimó la hora de la muerte entre las 7 p.m. y las 10 p.m. de aquella fatídica noche de otoño. Esa ventana de 3 horas se volvería crucial, el epicentro de toda la investigación, delimitando el período en que el asesino actuó y, consecuentemente, el foco de las indagaciones sobre las coartadas de los primeros sospechosos. Mientras el reloj forense marcaba las horas, el equipo de peritos trabajaba incansablemente en el departamento de Sofía. Cada centímetro cuadrado era meticulosamente examinado, con la esperanza de que alguna evidencia, por más pequeña que fuera, pudiera romper el silencio del crimen. Entre los hallazgos más prometedores estaba una huella parcial, impresa en la alfombra de la sala, que sugería un calzado robusto, quizás militar, y algunas fibras textiles inusuales adheridas a los fragmentos del jarrón roto, la probable arma. Sin embargo, la tecnología de la época, aunque avanzada para su tiempo, no permitía la extracción de un perfil de ADN completo a partir de muestras tan diminutas, lo que se probaría un obstáculo frustrante para la identificación inmediata de un sospechoso. El detective Mendoza observaba su esperanza disminuyendo a cada hora que pasaba sin una pista concluyente.
La vida de Sofía Herrera, tan vibrante en su expresión artística, se revelaba ahora bajo una nueva y trágica luz. Soltera con una vida social activa y un círculo de amigos y colegas en el medio artístico de Guanajuato, era descrita como talentosa, apasionada y a veces intensamente enfocada en sus ambiciones. Recientemente, Sofía había ganado una prestigiosa beca para un programa de maestría en Madrid, un sueño de toda la vida que finalmente se concretaba. Este logro, aunque celebrado por muchos, también había generado una corriente subterránea de envidia y resentimiento en algunos de sus pares, especialmente entre aquellos que habían competido por la misma oportunidad. ¿Sería ese el motivo detrás de la violencia inexplicable? La policía comenzó a dibujar un mapa de las relaciones de Sofía, buscando fisuras en la fachada de su vida aparentemente perfecta. A medida que la investigación avanzaba, surgieron relatos inquietantes. Amigos cercanos de Sofía mencionaron haber notado un cambio sutil en su comportamiento en las últimas semanas. Parecía más aprensiva y había comentado sobre frecuentes llamadas anónimas desde teléfonos públicos. Las llamadas eran silenciosas o a veces contenían solo susurros indistintos, pero la frecuencia y la persistencia las hacían perturbadoras. ¿Quién la estaría acosando y por qué? La policía intentó rastrear las casetas telefónicas, pero la ausencia de registros detallados de aquella época hacía la tarea casi imposible. Un callejón sin salida frustrante en la investigación. Los primeros en ser interrogados fueron aquellos en su círculo más íntimo. Un exnovio, Juan Luis, un músico melancólico con quien Sofía había tenido una relación tormentosa, fue rápidamente localizado. Él tenía una coartada sólida, confirmando estar en un concierto en la Ciudad de México la noche del crimen, con testigos y registros de boletos. Otro sospechoso potencial fue un alumno insatisfecho de la Academia de Artes, Antonio, que había sido reprobado en una de sus materias y había expresado públicamente su frustración. Sin embargo, Antonio, a pesar de su temperamento explosivo, también poseía una coartada verificable, pasando la noche con su familia en su casa en las afueras de Guanajuato. Con cada coartada confirmada, la lista de sospechosos disminuía, pero el verdadero culpable permanecía en las sombras, un fantasma en medio de la neblina de la sierra. A medida que la investigación se profundizaba, más de 40 personas fueron entrevistadas. Vecinos, colegas, galeristas e incluso vendedores de tiendas cercanas al Callejón de la Sombra. Cada testimonio era una pieza de un rompecabezas fragmentado, y la imagen completa parecía siempre fuera de alcance. Fue durante esta fase de recolección exhaustiva de información que un nombre comenzó a surgir con una frecuencia inquietante: Dante Parra. Parra, un vecino discreto que vivía en el piso de abajo de Sofía, era conocido por su vida solitaria. Era, curiosamente, un exalumno de Sofía en un taller de escultura y, lo que era más significativo, uno de los candidatos rechazados para la misma beca que Sofía había ganado. Su presencia en los círculos de la víctima, antes vista como mera coincidencia, ahora adquiría un contorno más sombrío. Dante Parra fue interrogado. Su calma inicial y su aparente cooperación rápidamente dieron paso a contradicciones y evasivas. Alegó haber pasado la noche del crimen en casa, solo, sin testigos para confirmar su coartada. El equipo de investigación sintió un malestar creciente. Poco tiempo después del interrogatorio, Parra desapareció de Guanajuato. Se había mudado a otra ciudad, alegando haber conseguido un nuevo empleo, pero las verificaciones posteriores revelarían que la oferta de trabajo era una farsa, una mentira cuidadosamente orquestada para encubrir su huida. Su súbita partida lanzó una sombra de sospecha casi insuperable sobre él, pero sin evidencias físicas directas que lo vincularan al crimen. La policía estaba en un punto muerto.
El caso de Sofía Herrera, a pesar de todos los esfuerzos y la dedicación del detective Mendoza, comenzaba a enfriarse, transformándose en un caso sin resolver que atormentaría a la ciudad por años. Pero el caso de Sofía Herrera guardaba todavía un misterio más, un último enigma antes de sumergirse en el olvido. Semanas después de la desaparición de Dante Parra, un descubrimiento tardío e inquietante salió a la luz. Registros de Telmex revelaron una llamada efectuada desde el departamento de Sofía a un número desconocido en las primeras horas de la mañana siguiente al crimen. Esta llamada post-mortem, como la llamaron, añadía una capa perturbadora al caso. ¿Quién habría hecho esa llamada y con qué propósito? La línea estaba registrada a nombre de Sofía, pero era impensable que ella misma la hubiera hecho. ¿Sería el asesino regresando a la escena del crimen? ¿O tal vez alguien que se encontró con la escena antes que la vecina? La pista, aunque intrigante, no llevó a ningún avance concreto. El número de destino pertenecía a un teléfono público en otra parte de Guanajuato, haciendo el rastreo imposible, un callejón sin salida que frustró profundamente al detective Mendoza y su equipo. Con cada nueva revelación sin resolución, la esperanza de encontrar al culpable disminuía y la sombra de la impunidad se cernía sobre la ciudad. La investigación, a pesar de los esfuerzos continuos y la dedicación incansable, comenzó a perder impulso. Las pistas se agotaban, las coartadas se confirmaban y los pocos sospechosos restantes no podían ser vinculados directamente al crimen con evidencias irrefutables. Con cada puerta cerrada, la sensación de desesperanza aumentaba. 6 meses después de la brutal muerte de Sofía Herrera, con la presión pública y mediática disminuyendo y los recursos de la policía dirigidos a nuevos casos, el expediente fue oficialmente archivado como no resuelto. Un caso frío nacía, una herida abierta en el alma de Guanajuato, una injusticia que clamaba por reparación. El expediente de Sofía, que alguna vez fue un torbellino de actividad, fue guardado en un estante polvoriento, uniéndose a cientos de otros. Un recordatorio silencioso de un crimen sin castigo, un crimen impune. Pero la historia de Sofía Herrera no era solo la de su trágico final. Era la historia de una vida vibrante, interrumpida en su apogeo. Su mejor amiga Clara Moreno, una pintora con quien Sofía compartía un estudio, la describía con una voz entrecortada por la emoción. Sofía era luz, alegría de vivir. Ella veía arte en todo, incluso en las pequeñas cosas. La beca en Madrid era el sueño de su vida, la coronación de años de trabajo arduo. ¿Quién podría querer quitarle eso? Clara recordó las largas conversaciones sobre arte, los cafés en el Jardín de la Unión y los planes para el futuro que nunca se concretarían. Para ella, el vacío dejado por Sofía era un agujero negro en el tapiz de su propia existencia. El director de la Academia de Artes donde Sofía enseñaba, el señor Héctor de la Cruz, un hombre de postura austera pero corazón sensible, también expresó su pesar y perplejidad. Sofía no era solo una maestra, era una mentora. Su pasión era contagiosa, su presencia inspiradora. Ella elevaba a todos a su alrededor. La idea de que alguien pudiera tener envidia de su éxito es algo que todavía me perturba profundamente. Confirmó que Sofía era una de las profesoras más queridas y respetadas, pero admitió que la competencia por la beca había sido reñida, generando frustraciones entre los candidatos menos afortunados. Sin embargo, nadie en la academia parecía tener un motivo para un acto tan bárbaro. El detective Ricardo Mendoza, a pesar del archivo oficial del caso, no consiguió desvincularse del caso de Sofía Herrera. La imagen de la joven artista, el misterio del departamento y la evasión de Dante Parra lo atormentaban. Él persistió, dedicando horas extras, revisando el expediente en sus momentos libres, siguiendo pequeñas pistas sueltas que la investigación oficial había descartado.
Envió las pocas notas anónimas que Sofía había recibido, aquellas que mencionaban las llamadas silenciosas, para análisis grafológico. El resultado fue inconcluso. La escritura era común, sin características distintivas que pudieran apuntar a un individuo específico, pero el experto notó una cierta tensión en los trazos, sugiriendo que el autor estaba bajo estrés o disfrazando la caligrafía. Sin embargo, sin un sospechoso para comparar, la grafología era otra pista sin destino. A pesar de su devoción, Mendoza fue, eventualmente, forzado a rendirse. La presión jerárquica dentro de la policía de investigación era inmensa. El jefe de división necesitaba liberar recursos, cerrar casos. Un detective no podía quedarse atado indefinidamente a un caso frío, por más que su corazón se lo dictara. La orden fue clara. El expediente de Sofía Herrera estaba cerrado, y Mendoza debía enfocarse en nuevas investigaciones. Fue una decisión dolorosa, una derrota personal para el detective que sentía que la verdad estaba allí, escondida en algún lugar, esperando ser descubierta. Se prometió a sí mismo que, un día, si la oportunidad surgía, revisitaría el caso. Pero, por casi 3 décadas, el nombre de Sofía Herrera sería solo un registro en un archivo, un recuerdo amargo de un crimen sin rostro y de una justicia aplazada. La ciudad de Guanajuato, con sus túneles y callejones, continuaría su curso, pero el río de la verdad para Sofía permanecía estancado. Casi 3 décadas pasaron. Era el año 2023, y el caso de Sofía Herrera, un fantasma olvidado en los estantes polvorientos de la Policía de Investigación de Guanajuato, estaba a punto de ser revivido. La ciudad, que antes susurraba el nombre de Sofía con pesar, se había acostumbrado al silencio. Pero la justicia, a veces lenta, tiene una memoria obstinada. Es en este escenario que surge la detective Ana Robles, una joven y ambiciosa investigadora de la División de Casos Archivados, una iniciativa de memoria judicial creada para dar voz a los silenciados. Impulsada por las nuevas posibilidades ofrecidas por la tecnología moderna, Robles decide revisitar el misterio de Sofía, sintiendo que, de alguna forma, el caso la llamaba. Su inmersión en el antiguo expediente fue metódica y profunda. Leyó cada página, examinó cada fotografía, buscando no solo hechos, sino las emociones y los vacíos que el tiempo había oscurecido. Lo que antes era un enredo de papeles amarillentos e informes mecanografiados bajo la mirada de Robles, se transformaba en un campo fértil para nuevos descubrimientos. Las pistas ignoradas o subestimadas en la época por falta de recursos tecnológicos, ahora brillaban con un nuevo potencial. Entre todos los vestigios, un detalle llamó su atención con particular fuerza. Una pequeña muestra de piel y algunos cabellos, meticulosamente recolectados de debajo de las uñas de la víctima, Sofía Herrera, y preservados en el archivo, pero ignorados en su momento. La tecnología de 1995 no permitía el análisis de ADN a partir de un material tan diminuto y degradado, pero 28 años después, el escenario era otro. La detective Robles sabía que esa era la clave para desentrañar el misterio. Con la aprobación de sus superiores, envió las muestras a un laboratorio forense de punta, especializado en análisis de ADN avanzado y técnicas de reconstrucción forense digital. La espera fue angustiante, pero la recompensa monumental. El análisis genético apuntó a un perfil de ADN masculino y la subsiguiente búsqueda en bases de datos criminales y de archivos públicos reveló un nombre que resonaba con un eco sombrío del pasado. Pablo Fuentes. Pablo Fuentes. El nombre no era extraño en los registros del caso de Sofía Herrera, pero su mención era breve, casi un dato menor en la investigación inicial. Era un exmilitar reservado que, curiosamente, vivía en el piso de abajo de Sofía en 1995.
un vecino que había pasado desapercibido en medio de la confusión de la época. Las investigaciones de Robles revelaron que Fuentes se había mudado de Guanajuato poco después del crimen, sumergiéndose en una existencia discreta y rehaciendo su vida con una nueva identidad en Monterrey. Una fuga, quizás, un cambio de vida demasiado conveniente. Profundizando en la historia de Fuentes y en la vida de Sofía, la detective descubrió la telaraña que los unía. La conexión personal entre ellos se revelaba como una obsesión silenciosa y enfermiza que él nutría por Sofía. Una pasión no correspondida, hábilmente escondida bajo la fachada de un vecino común, que se transformó en resentimiento tras un sutil rechazo. Sofía, en su amabilidad ingenua, había declinado educadamente la oferta de Fuentes para ayudarla a cargar sus esculturas, un gesto que él interpretó como un desprecio, una afrenta personal. Esa negativa, pequeña para Sofía, había inflamado algo peligroso en Fuentes, unos celos y una rabia latentes que no podía controlar. Nuevas entrevistas con antiguos conocidos de Sofía y la revisión de testimonios originales, ahora con la lente de la sospecha sobre Fuentes, comenzaron a revelar detalles antes ignorados. Una colega de Sofía, que había sido entrevistada superficialmente en la época, recordó que Sofía había mencionado a un vecino un tanto extraño, que la observaba con una intensidad incómoda. Ella decía que tenía una mirada fija, ¿sabes? Como si siempre la estuviera evaluando, contó la colega con la voz temblando al recordar. Sofía sentía un cierto malestar cerca de él. La incomodidad de la víctima con el sospechoso, antes una impresión vaga, ahora se solidificaba, pintando un cuadro perturbador de una predilección oculta. El descubrimiento del ADN, sumado a estas nuevas revelaciones y al análisis de los archivos militares desclasificados de Fuentes, que confirmaban su presencia en Guanajuato en la época del crimen, y de forma aún más impactante, su aptitud para el calzado militar, que dejó la huella parcial en la escena del crimen, prometía no solo un arresto, sino una confesión dramática. El caso de Sofía Herrera, un caso frío por casi 3 décadas, estaba al borde de una resolución, un testimonio de la justicia tardía y del poder corrosivo de una obsesión silenciosa. El pasado de Sofía Herrera finalmente clamaba por su verdad en los callejones de Guanajuato. La detective Robles no perdió tiempo. Con el perfil genético de Pablo Fuentes en mano, el equipo forense, ahora armado con tecnologías que parecían de ficción en 1995, pudo revisitar otras evidencias que antes no eran concluyentes. La huella parcial, impresa en la alfombra de la sala de Sofía, fue sometida a una reconstrucción digital tridimensional. El software avanzado logró rellenar los huecos, revelando el contorno exacto de una bota militar específica, con un patrón de suela distintivo. Paralelamente, los archivos militares desclasificados de Fuentes, ya consultados, confirmaban no solo su presencia en Guanajuato en la época del crimen, sino también su historial de servicio en una unidad que utilizaba precisamente ese tipo de calzado. La coincidencia era abrumadora, transformando una pista ambigua en una evidencia casi irrefutable. Fue un golpe maestro, un encaje perfecto que por casi 3 décadas había permanecido invisible a los ojos de la justicia. La localización de Pablo Fuentes en Monterrey, viviendo bajo una identidad que él creía impenetrable, dio inicio a una delicada operación de vigilancia. El equipo de Robles, discreto y paciente, monitoreó sus movimientos por días. Fuentes, que ahora se hacía llamar Señor Herrera, una ironía sombría que no pasó desapercibida para la detective, llevaba una vida monótona y solitaria, trabajando como jardinero en un parque público.
La oportunidad de recolectar su ADN de forma no invasiva surgió en un modesto café que frecuentaba a diario. Con una estratagema cuidadosamente planeada, un agente se sentó en la mesa vecina y después de que Fuentes terminara su café americano, logró discretamente recoger la taza de porcelana que había usado. La muestra, enviada con urgencia al laboratorio, confirmó sin sombra de duda. El ADN encontrado bajo las uñas de Sofía Herrera era, de hecho, de Pablo Fuentes. La verdad, por fin, comenzaba a emerger de la niebla del tiempo. El arresto de Pablo Fuentes fue ejecutado con precisión. En una mañana gris en Monterrey, mientras él podaba rosales en el parque, un equipo de agentes ministeriales se aproximó silenciosamente. La escena careció de dramatismo cinematográfico, pero estaba cargada de una tensión palpable. Fuentes no se resistió. Su rostro, marcado por años de una vida solitaria, no expresaba sorpresa ni miedo, sino una extraña resignación. Solo miró a los detectives con una mirada vacía, como si supiera que aquel momento, el momento de la verdad, era inevitable. «Sé por qué están aquí», murmuró en un español casi inaudible, su voz ronca, admitiendo implícitamente su conocimiento del caso de Sofía Herrera, un nombre que, a pesar de todos sus esfuerzos por borrarlo de la memoria, todavía lo atormentaba. En el interrogatorio, Pablo Fuentes, confrontado con las evidencias irrefutables, el ADN, la huella, los nuevos testimonios, comenzó a desentrañar la red de su obsesión. Su confesión fue parcial al principio, una serie de medias verdades y racionalizaciones distorsionadas. Habló sobre la belleza de Sofía, su talento, la manera en que iluminaba cualquier ambiente, incluso los más sombríos. La pasión que sentía por ella, silenciosa y no correspondida, se había transformado en un veneno lento cuando Sofía, con su amabilidad natural, rechazó su oferta de ayuda. «Me despreció», dijo, la voz subiendo de tono. «Ella no me veía. Yo era un nadie para ella mientras ella brillaba. La envidia por la beca, el rechazo percibido, todo eso se mezcló en un cóctel explosivo de resentimiento y furia». Describió las llamadas anónimas, su patético intento de acercarse, de ser notado, aunque fuera para generar miedo. Aquellos susurros indistintos eran las palabras de su propia mente enferma, proyectando su rabia y deseo incontrolable. El equipo de Robles, con paciencia quirúrgica, lo guió a través de los detalles de aquella noche fatídica. Fuentes finalmente admitió haber entrado en el departamento de Sofía. Quería confrontarla, hacerle entender lo que él sentía. La discusión escaló rápidamente. El jarrón roto, confirmado como el arma del crimen, fue usado en un acceso de rabia descontrolada. Negó tener la intención de robar, explicando que el cajón abierto era solo un gesto impulsivo para disfrazar el verdadero motivo, para hacerlo parecer un robo, un crimen circunstancial y no un acto de pasión enfermiza. Las evidencias finales, como las huellas dactilares parciales encontradas en los fragmentos del jarrón, ahora analizables con métodos modernos, y un antiguo video de vigilancia de una tienda cercana que mostraba a Fuentes caminando apresuradamente por el callejón de la sombra poco antes de la hora estimada de la muerte, sellaron su destino. El caso de Sofía Herrera, después de 28 años de silencio, finalmente tenía un culpable y una historia detrás de la tragedia. El juicio de Pablo Fuentes comenzó en 2024, en un tribunal abarrotado en Guanajuato, donde la conmoción y la curiosidad se mezclaban con el dolor de la pérdida. La hermana de Sofía, Sol Herrera, una mujer que cargó con el peso del luto por casi 3 décadas, rindió un testimonio conmovedor. Su voz, entrecortada, pintó un retrato vívido de la alegría de vivir de Sofía, contrastando brutalmente con la imagen sombría del asesino. «Sofía merecía vivir, merecía cumplir sus sueños», declaró, mirando directamente a Fuentes, que permaneció impasible.
La fiscalía presentó diarios encontrados en la casa de Fuentes, revelando una obsesión perturbadora y planes meticulosos que había diseñado para acercarse a Sofía, culminando en la noche del crimen. Las anotaciones, llenas de resentimiento y un retorcido sentido de merecimiento, probaron la premeditación y la extensión de su malestar. El peritaje psiquiátrico lo diagnosticó con una personalidad narcisista severa, incapaz de aceptar el rechazo y con una profunda envidia del éxito ajeno. Después de semanas de testimonios contundentes y la presentación irrefutable de las evidencias de ADN, huellas y la confesión, el jurado emitió el veredicto: culpable. Pablo Fuentes fue sentenciado a 28 años de prisión, el mismo número de años que el caso permaneció sin resolver. Para la detective Ana Robles, la resolución del caso de Sofía Herrera no fue solo una victoria profesional, sino una profunda lección sobre la resiliencia de la justicia. Visitó la tumba de Sofía, una simple lápida en un panteón de Guanajuato, y dejó una rosa blanca. La justicia, por fin, había llegado, un recordatorio de que por más que el tiempo pase y los recuerdos se desvanezcan, la verdad siempre encontrará su camino. Que la historia de Sofía Herrera sirva como un recordatorio de que la esperanza por la justicia nunca debe morir. Si conoces un caso sin resolver que clama por atención, no dudes en acudir a las autoridades. La verdad puede estar esperando justo a la vuelta de la esquina.